Les contamos que uno de los grandes retos del nuevo gobierno precisamente es recuperar la seguridad de nuestro país. Ana Milena Gutiérrez nos explica cuáles son los desafíos en esa materia. Veamos cuáles serán los principales retos en seguridad que tendrá que enfrentar el presidente Abelardo de la Espriella. El crecimiento de los grupos armados, el narcotráfico, el pie de fuerza y el aumento de varios indicadores de violencia marcan el panorama. Lo van a ver ustedes ahí, en pantalla. Los grupos armados ilegales casi duplicaron su tamaño en los últimos 4 años, según las cifras de inteligencia del Estado. Pasaron de cerca de 15.000 integrantes en 2022 a más de 27.000 en 2025. Este será uno de los primeros desafíos del próximo presidente: contener la expansión criminal. Ese crecimiento está directamente relacionado con el fortalecimiento de las economías ilegales. Colombia alcanzó las 261.000 hectáreas sembradas con coca, extensión que equivale a más de 15.000 estadios como el Campín de Bogotá. Es el reporte de Naciones Unidas de 2025, el más reciente. Mientras tanto, la estrategia de erradicación manual cayó a una de las cifras más bajas de los últimos años, según cifras del Ministerio de Defensa. El próximo gobierno tendrá que definir cuál será su política frente al narcotráfico para reducir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de estos grupos. A este panorama se suma otro reto: fortalecer el pie de fuerza. Las cifras de la cartera de defensa muestran una recuperación gradual desde 2023. Ese fue el año con el pie de fuerza más bajo en la última década. Sin embargo, hay una mejoría. El pie de fuerza cerró con un aumento del 10% y aún así el número de efectivos permanece por debajo de los máximos históricos registrados. Las consecuencias de este escenario se reflejan en varios indicadores de violencia. Veamos. En el actual gobierno, los atentados terroristas aumentaron de 839 casos en 2023 a 1.398 en 2025. Esto según cifras del Ministerio de Defensa. Las masacres crecieron 58% en lo corrido de este año, con 191 víctimas. El secuestro en 2022 volvió a incrementarse después de venir de un periodo de reducción. Los casos aumentaron 53%. Expertos aseguran que el nuevo gobierno heredará un escenario de seguridad más complejo que el de hace 4 años. La diferencia estará en la estrategia que adopte para recuperar el control del territorio, debilitar las organizaciones criminales y devolverles seguridad a las regiones más golpeadas por el conflicto. Ana Mile, gracias. Y a propósito de retos, en Noticias Caracol recorrimos las regiones para escuchar a la gente y sus peticiones al nuevo gobierno. Entre tanto, Cúcuta continúa bajo máxima alerta luego del ataque con explosivos contra el Comando de Policía de Norte de Santander. Las autoridades mantienen allí un fuerte dispositivo de seguridad y un plan de blindaje ante la posesión presidencial. Esto piden las comunidades. Hablar del Catatumbo es hablar de uno de los territorios más estratégicos de Colombia. Su ubicación en la frontera con Venezuela y su riqueza en petróleo, carbón, cacao, palma, entre otros, lo convierte en una región biodiversa, con un enorme potencial económico. Sin embargo, esta riqueza contrasta con la realidad de sus habitantes. La falta de recursos para invertir en vías, salud, educación, agua potable, ha frenado el desarrollo de una región que, pese a sus recursos, sigue enfrentando profundas brechas sociales. Y lo que nos están alertando tanto personeros como enlaces municipales es que van a ocurrir más desplazamientos porque la intensidad del conflicto sigue aumentando en estas zonas. 18 meses después, el Catatumbo sigue en guerra y nosotros lamentablemente tenemos que decir que hay más desplazados, que hay más niños reclutados, que siguen instalando minas antipersonas y que por supuesto se sigue infringiendo el derecho internacional humanitario. Primero, que se cierren las brechas frente a los planes de reparación o de retorno y reubicación abiertos para que la institucionalidad pueda prever pues, nuevas acciones si se llegan a presentar desplazamientos masivos para que esas personas puedan retornar a sus lugares de origen o puedan ser reubicadas.
Durante décadas, los cultivos de coca, el narcotráfico, el contrabando ha convertido al Catatumbo en un corredor estratégico para los grupos armados. En los últimos 18 meses, la disputa se intensificó y la violencia dejó de limitarse al campo para golpear también el casco urbano. Es una figura que hemos podido llamar la urbanización del conflicto. Anteriormente entendíamos que el conflicto del Catatumbo le pertenecía a la región del Catatumbo, es decir, ciertos municipios que tenían una zona principalmente rural donde efectivamente estos grupos tenían una mayor incidencia. El conflicto ya está en la ciudad. Y esto se ha visto en ciertos periodos de tiempo en norte de Santander, en donde el conflicto empieza en una zona rural y posteriormente termina en la zona urbana. En esta semana y media pasó exactamente esa situación. Primero se hicieron unos atentados en zonas rurales a miembros de la policía, a sus camionetas, a sus efectivos y demás. Fueron llegando a zonas un poquito más cercanas a la ciudad y posteriormente ya terminaron con el desenlace terrible. Las consecuencias han sido devastadoras para la población civil. Desplazamientos masivos, confinamientos, asesinatos, reclutamiento de menores, minas antipersonas y ataques con explosivos cargados desde drones. Hacen parte de una crisis humanitaria que continúa afectando a cerca de 12.000 familias y mantiene a la región bajo permanente tensión. Dicen las comunidades que necesitan menos violencia y más inversión. Que lo mejor que tiene nuestro territorio es su gente. Esa misma que hoy necesita tranquilidad para poder vivir en paz y garantías para poder retornar a sus viviendas, a sus hogares. Pero que también necesita que la inversión social se sostenga, que la infraestructura en vías, principalmente secundarias, que son las de mayor dificultad para nuestros campesinos. A pesar de la realidad que golpea esta región del país, el Catatumbo conserva un enorme potencial para cambiar su historia. Expertos coinciden en que fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura, impulsar la agroindustria y garantizar una mayor presencia del Estado serían claves para convertir sus riquezas naturales en oportunidades reales de desarrollo y bienestar para la región. A las 2 de la tarde, 19 minutos, seguimos hablando de los retos que debe asumir el nuevo gobierno en cabeza de Abelardo de la Espriella y respondiendo al interrogante sobre lo que esperan las regiones. En el Cauca, por ejemplo, la pobreza, la falta de inversión y la violencia asociada a las economías ilegales mantienen a sus habitantes a la espera de respuestas que permitan cambiar la realidad del departamento. A continuación, el panorama. Aunque el gobierno saliente de Gustavo Petro deja licitada una importante obra para el Cauca, como lo es la doble calzada Timbio-El Estanquillo, o una significativa inversión en salud que supera los 500.000 millones de pesos, también es cierto que deja una gran deuda con el orden público y la seguridad de los caucanos. Si bien el conflicto armado ha afectado al Cauca durante décadas, en los últimos años la guerra incrementó, aumentando la presencia de grupos armados ilegales que ya están en 32 de los 42 municipios del Cauca. La presencia de las disidencias de Mordisco, del ELN, de la Segunda Marquetalia y de bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico han sido las responsables de perpetrar homicidios de líderes sociales, indígenas, afros y campesinos, hostigamiento a municipios y a la fuerza pública, en donde los afectados han sido la población civil, pero también el reclutamiento forzado de cientos de niños y niñas que hoy están en las filas de los grupos ilegales. A todo esto se suma la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, que son los dinamizadores con los que la delincuencia financia la guerra en el Cauca. Las expectativas son muchas. Creo que el departamento del Cauca tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la palabra paz ya no va a formar parte del concepto del nuevo gobierno. Hablaremos de pacificación y se hablará de seguridad. Y en ese sentido, el objetivo central es la pacificación de los territorios a través de acciones de seguridad. La falta de presencia del Estado en zonas alejadas del Cauca es uno de los principales retos que tendrá que asumir el nuevo mandatario. El Cauca representa tan solo el 1.8% del Producto Interno Bruto del país. La falta de inversión, la politiquería, la corrupción y la violencia han hecho que este departamento hoy necesite medidas claras para su desarrollo y crecimiento económico. Se necesitan obras de infraestructura estratégicas. No podemos pretender que un municipio como López de Micay evolucione económicamente si pasa 3 semanas sin energía eléctrica. La vía panamericana es vital para el Cauca.
La movilidad sobre esta vía representa 1.7 millones de toneladas de carga movilizada al año, lo cual habla de la importancia de esta carretera para la vida de los caucanos y de lo que implica su cierre por bloqueos y protestas. La vía panamericana tiene que ser un ejercicio de movilización, un ejercicio de fluidez para que la economía territorial del Pacífico pueda realmente verse dinamizada. Tenemos que sacar la vía al mar. Ese es otro reto inmenso que tiene el departamento del Cauca. El poliducto. No es posible que el abastecimiento de combustible del departamento del Cauca y del departamento de Nariño sea por carrotanques saliendo desde Yumbo. El agua, el medio ambiente y los daños generados por la minería ilegal son otra preocupación de los caucanos. El reto de cuidar la estrella hídrica de Colombia, el macizo colombiano, en donde nacen los ríos Cauca y Magdalena, es una petición de los mandatarios locales. Queremos nosotros, como una institución amiga del medio ambiente, como un ente territorial que vela por este cuidado de los principales afluentes del agua dulce. En Popayán, a pesar de la inversión de 80.000 millones de pesos para una petar por construir que dejó el gobierno saliente, existen retos en nuevas obras para el desarrollo y el turismo. Vamos a entregarle el proyecto de la Galería del Barrio Bolívar. Queremos ver esa galería, todo este sector, el malecón del río Molino, el Pueblito Patojo, que todo el sector del centro histórico se renueve, el Parque Mosquera, que sean sitios visibles de turismo. Los caucanos tienen mucha expectativa por lo que será el nuevo gobierno. Bueno, yo creería que para poder hablar de paz y tranquilidad en nuestro territorio necesitaríamos como una mayor inversión en educación. ¿Sí? Entonces es como seguir la línea educativa, mejoras en el territorio y de inversión social también. En Cauca, un departamento en donde el nuevo presidente no ganó, hay muchos retos por superar, retos que deben estar direccionados a la seguridad, a la inversión social, a la presencia del Estado. Todo esto bajo la promesa de que el nuevo gobierno trabajará para todos.